Él siempre está. Llegamos a la más peculiar de todas las festividades del calendario, de la fe, Purim. Se trata de una ventana que nos permite desprendernos de cualquier oscuridad, es decir, del enemigo. Y el peor enemigo es la duda, porque no nos deja conectar con todo nuestro potencial. No permite que manifestemos lo que realmente somos. En Purim, tenemos la posibilidad de conectar con un nivel espiritual, que se conecta con una energía que nos permite desprendernos de cualquier tipo de duda, ya que la duda no nos deja conectar con la luz del Creador. En Purim, se conmemora la liberación y salvación que Dios obró a favor de su pueblo, de manos de sus enemigos persas, que procuraban su exterminio, bajo el reinado del rey Jerjes I, en el que la reina Esther, con la ayuda de su tío Mardoqueo, fue instrumental para alcanzar esta hazaña. Purim, y aunque fiesta, es considerada una de las más alegres del calendario hebreo. Los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos que ayunaron, para que Dios les salvara del inminente conflicto que los llevaría a su aniquilación y exterminio, por parte de Amán y sus seguidores, en el ejército del imperio persa. En el atardecer del día 14 del mes de Adar, se celebrará la fiesta de las suertes. En esta oportunidad, Dios usó a la joven reina Esther, que en hebreo es Hadasa, que significa gozo, y a su tío Mardoqueo, para salvar a su pueblo. Mardoqueo fue quien instauró la celebración de esta fiesta, como una de gran gozo, y como el mes, que de tristeza. Se les cambió en alegría, y de luto, en día bueno, que los hicieran días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos, y dádivas a los pobres. El mes de Adar entonces, es la máxima expresión y culminación del gozo de un ciclo anual, que comienza con el gozo de la celebración, de la fiesta de la liberación de la esclavitud, en la Pascua, en el primer mes de Aviv, y termina con el gozo de la celebración, de la liberación de la muerte en Purim, en el mes de Adar. Es interesante que en la narrativa de la historia de Esther, no aparezca ni una sola vez el nombre de Dios en ninguna de sus formas. De hecho, en la ordenación del canon de los libros inspirados, esa fue una de las fuertes razones por las que el libro de Esther tardó en ser aceptado dentro de la Biblia. Sin embargo, en la medida que leemos esta hermosa historia, se hace evidente la providencia y la fidelidad divina, para guardar, proteger y preservar la vida de su pueblo, en quizás su momento más oscuro de toda su historia. Quizás esa sea la línea de pensamiento oculta dentro de esta historia, cuando pensemos que todo es oscuridad. Cuando pensemos que ya no hay esperanza, cuando todo parezca indicar que Dios no está presente, y ni siquiera su nombre es invocado, allí siempre estará Él, fielmente, para cumplir sus promesas, para salvar, proteger y bendecir a su pueblo, a sus hijos e hijas, sus escogidos. En la tradición hebrea, se lee el libro de Esther en el día de Purim, ya que la invitación a la fiesta está allí mencionada. Esther 9:20 al 22. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos, y envió cartas a todos los judíos, que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente, el día 14 del mes de Adar, y el día 15 del mismo mes, porque en esos días, los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos, un mes que se convirtió de tristeza en alegría, y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros, e hicieran donativos a los pobres. Esta historia tiene una serie de mensajes ocultos, poco conocidos, son mensajes escondidos, pero muy interesantes y reveladores. Estos mensajes escondidos comienzan con el nombre de la protagonista del libro, Esther. Esther 2:7, y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. El nombre hebreo de la protagonista es Hadasa, que en hebreo significa mirto. En la simbología hebrea, el mirto está relacionado con el amor y el matrimonio. Este nombre va a resultar profético, porque ella será la elegida para casarse con el rey de Persia. Pero para entonces, ella ya no será conocida así, ya que su tío le cambió su nombre a uno persa, aparentemente para esconder su identidad como judía. La verdadera identidad de Esther como judía quedará escondida, y no será revelada, sino hasta el final, cuando los enemigos del pueblo de Dios hicieron un plan para exterminarlos. Otra cosa que está escondido en el libro de Esther es el nombre de Dios. Es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios ni una sola vez. Por esta razón, los rabinos consideraron no incluirlo en el canon de las escrituras hebreas, pero al fin sí lo hicieron.
Aunque el nombre no aparece, Dios deja ver su mano poderosa, a través de las circunstancias de toda la historia de Esther. Esto nos deja un mensaje significativo, especialmente a los que vivimos en relativo exilio, lejos de la Tierra Santa. Y el mensaje es, aunque parece escondido, y no le veamos, Dios está presente en todo, y está en control de todo. Lo que llamamos el libro de Esther, en realidad se conoce en hebreo como Megilat Esther, que literalmente significa el rollo de Esther. En tiempos bíblicos, los libros se escribían en rollos. Este dato es significativo porque hay un mensaje profético escondido. La palabra Megilá está relacionado con otra palabra hebrea, Megulé, que significa revelado, descubierto. Esto significa que la Megilá de Esther trae escondidas revelaciones, que están esperando a ser descubiertas y reveladas. Algunos de los mensajes duplicados en Esther son lista de reyes y vasallos del rey de Persia. La identidad escondida de Esther. Fueron reunidas mujeres vírgenes. El rey extiende su cetro a Esther. La cabeza de Amán estaba cubierta. Los planes en contra de los judíos dieron vuelta y cayeron más bien sobre los enemigos que deseaban su muerte. Los hijos de Amán fueron ajusticiados y colgados en la horca. Estos mensajes duplicados están apuntando a los últimos tiempos, a la segunda venida del Mesías, u otro cumplimiento profético. Hay una profecía escondida en la mención de los 10 hijos de Amán. De hecho, es en realidad algo inusual, es que se mencionan por nombre, ya que no aparecen, ni antes ni después en la narrativa. No solo eso, sino que en el texto hebreo, los nombres aparecen en 2 columnas, que rompe el patrón de toda la escritura. Esther 9:7 al 10. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridá y Baisata, 10 hijos de Amán hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Entre los nombres, en el texto hebreo aparecen simanim, que son señales en las letras, pues aparecen letras pequeñas, y una extra grande, en el primer nombre, el séptimo y el 10º. Las letras son Tab, Shin, Sashin y Baab. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico, y los cálculos en gematría dan como resultado 5707, que es reconocible como un año judío, que equivale a 1946 en el calendario gregoriano. Esto es muy revelador, y resultó profético, ya que, en ese año, precisamente justo en el día de Purim, 10 criminales nazis fueron ahorcados, como castigo por su participación en el Holocausto, el exterminio judío. Organizado por Hitler, originalmente eran 11 criminales, pero al final, solo fueron 10, porque uno de ellos se suicidó la noche anterior. Otros datos curiosos relacionados con Purim y la región de Persia, que es Irán, y la antigua Babilonia, que es Irak. En la primera guerra del Golfo Pérsico, Saddam Hussein lanzó muchos misiles hacia Israel, de los cuales cayeron 39. Al enterarse del número, un rabino dijo, la guerra está por terminar, ya que 39 es el número de castigo, reprimenda. Él explicó, ya hemos sido castigados, y ahora se terminará la guerra. La guerra duró 40 días, siendo 40, número de prueba. Finalizó justo el día de Purim. La Segunda Guerra del Golfo Pérsico comenzó en Purim, y 21 días después, estaban botando la estatua de Saddam Hussein en Bagdad. Hay un paralelismo con el ayuno de Daniel de 21 días. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 9, que el mensaje divino para Daniel se retrasó 21 días porque el ángel de Dios estuvo batallando contra el príncipe de Persia. La fecha en que Amán hizo su complot en contra del pueblo judío es revelador. Esther 3:7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el puur, es decir la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. El día 13 de Nisán fue escrito el decreto en contra de los judíos, y la fecha en que cayó la suerte para acabar con los judíos fue el 13 de Adar. El incentivo para que la población matara a los judíos es que quien lo hiciera podría quedarse con la propiedad de ellos. También hay otras coincidencias con estas fechas en la historia, que son realmente sorprendentes. Fue también en Nisán que el faraón se levantó con su ejército, para acabar con los israelitas en el desierto, después que ellos hubieran salido de Egipto tras las plagas. La fecha de este evento fue el 19 de Nisán, y el 19 de Nisán nació Adolf Hitler, el líder alemán que trató de exterminar a los judíos, con el plan diabólico del Holocausto. Amán no se convirtió en enemigo de los judíos, ni por casualidad ni en un vacío. Más bien, ese es un odio ancestral, cuyos orígenes vienen de Esaú, Amalek y Agag. Amalek. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, con señales y milagros, todas las naciones de la región se maravillaron, y el temor de Dios descendió sobre ellos. Solamente un pueblo no reconoció el poder de Dios, y se atrevió a levantarse contra de Israel. El líder de esa nación irreverente se llamaba Amalek, quien es descendiente de Esaú.
Los amalecitas atacaron cobardemente por la retaguardia a Israel, pero milagrosamente, Dios le dio la victoria a Israel. Aunque Israel ganó la batalla, muchos amalecitas lograron huir. Sin embargo, Dios no dio por terminado el asunto, y declaró lo siguiente. Éxodo 17:14-16. Y Dios dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Adonai Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La guerra no fue tanto contra Israel, porque ellos no le habían hecho nada, más bien, la guerra es en contra del Dios de Israel, y lo que hace Amalec es rematar en contra del pueblo de Dios. Los sabios identifican este odio contra Israel como el antisemitismo, que ha permeado a lo largo de la historia. Estando en el desierto, Dios ordenó a Israel que no olvidaran lo que hizo Amalec, no para guardar resentimiento, sino para que estén conscientes que llegará el momento de completar la justicia con Amalec. Deuteronomio 25:17-19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Adonai tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Agag, rey de los amalecitas. El día de tratar con Amalec llegó cuando Israel tuvo su primer rey, Saúl. Primera de Samuel 15:1-3. Después Samuel dijo a Saúl, Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora, pues, está atento a las palabras de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl comenzó bien su encomienda, pero no la terminó, solo obedeció parcialmente las instrucciones del Señor, y eso es equivalente a desobediencia. Primera de Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Las instrucciones que Dios le había enviado a Saúl habían sido claras, destruye todo, pero no lo hizo así. Él dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado. Según la tradición hebrea, en esos días en que el rey Agag estuvo preso, él tuvo la oportunidad de dejar a una mujer embarazada, y su simiente continuó viva. Y de ese linaje de Agag viene Amán, el agageo, que se levantó como enemigo de los judíos, para exterminarlos tan pronto tuvo la oportunidad. Ester 9:24. Pues Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el puur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Así como Amalec y Amán, en el mundo se levantan personas con el espíritu de antisemitismo, que tratan de destruir al pueblo de Dios. Pero sabemos que, en el fondo, el pleito es contra Dios mismo. La historia de Purim y de Ester nos enseña que, en la vida podemos tener dos reacciones ante los acontecimientos. Como Amán, creer que todo es producto de la suerte. Con fe, creer que Dios está presente en todo, aunque parezca escondido por momentos. Purim Sameal.